Buenas tardes, alumnos. En este siguiente video tutorial explicaremos cómo generar circuitos, en este caso con lo que son los accionamientos de carrera en lo que es el simulador Festo FluidSim. En primera instancia, explicar, ¿cierto?, a grandes rasgos cómo funciona nuestro circuito electrohidráulico, que prontamente, ¿cierto?, colocaremos en el simulador. Tenemos un esquema de potencia, ¿cierto?, que corresponde al esquema hidráulico, y un sistema de mando que corresponde al sistema de control. En este caso, ¿cierto?, como el vástago del cilindro está retraído, mantiene accionado lo que es nuestro final de carrera a cero. Por lo tanto, como se aprecia en el esquema eléctrico, aparece la flecha indicando que está presionado, y este elemento, al estar obviamente accionado, está de forma cerrada, o sea, está franqueador. Por lo tanto, deja pasar corriente hacia lo que es el pulsador S1, ¿ya?, de tal forma que cuando el operario accione este pulsador, el elemento se cerrará y permitirá la energización de lo que es el relé K1. Eso permitirá en este caso, ¿cierto?, que lo que es ambos contactos de K1 se cierren. El primero de ellos permitirá el enclavamiento del relé, y el segundo contacto permitirá la energización del solenoide I1. Eso provocará un cambio de posición, ¿cierto?, en lo que es la válvula 4.2, permitiendo que el aceite vaya de P hacia A, haciendo que en este caso el vástago pueda avanzar. Ahora, durante esta etapa, como el vástago avanza, considerar que nuestro final de carrera se va a abrir. Sin embargo, el relé sigue con energía debido a que posee enclavamiento. Una vez que el vástago del cilindro esté completamente afuera, accionará, ¿cierto?, lo que es el final de carrera 1, provocando que este elemento acá se cierre y permitiendo, ¿cierto?, la energización del relé K2. Eso obviamente provocará que los contactos auxiliares asociados a este relé K2 cambien de posición. Por lo tanto, este elemento se va a abrir y va a quitar el enclavamiento K1, por lo tanto ambos contactos auxiliares se abren y desactivan lo que es el solenoide I1, haciendo que en este caso la válvula, como tiene retorno por muelle, nuevamente se conecte P con B y, ¿cierto?, el aceite se dirija a la cámara anular de lo que es el vástago del cilindro, ¿cierto?, y comience a retroceder. Por lo tanto, nuestra secuencia lógica correspondería a A más y en este caso, ¿cierto?, A menos. ¿Ya? Este es el circuito que ahora procederemos, ¿cierto?, a desarrollar en lo que es el simulador Festo. Acá ya tenemos, ¿cierto?, nuestro esquema hidráulico ya creado, ¿ya? Y antes de comenzar lo que es la generación de nuestro sistema de control, hay que designar nuestros finales de carrera. Para ello vamos a utilizar en la parte de actuadores una regla de distancia, la cual colocamos en esa posición en lo que son los cilindros, ¿ya? Y vamos a designar. Nosotros sabemos que tenemos el final de carrera A0 y también tenemos el final de carrera A1. Como el final de carrera A0 marca cuando el vástago del cilindro está completamente adentro, nosotros colocamos inicio 0 milímetros y fin 0 milímetros. Y en el caso de A1, como nos referencia cuando el vástago del cilindro está completamente extendido, y de acuerdo a lo que está indicado acá, lo máximo que avanza nuestro vástago es 200 milímetros, damos en inicio un valor 200 y luego acá damos un valor 200. Le doy a aceptar y ahí ya nos quedan referenciados nuestras, ¿cierto?, marcas de lo que son los finales de carrera. Luego de ello, ya empezamos a diseñar lo que es el esquema de control. Para eso utilizamos, ¿cierto?, las fuentes de alimentación, tanto positivos como negativos. Y acá viene uno de los procedimientos que quizás más lleva a confusión, que es cómo yo designo los finales de carrera, ¿cierto?, de acuerdo al circuito. En el circuito nosotros sabemos que cargado nuestro final de carrera debe estar cerrado. Por lo tanto, uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes es que cuando yo quiero designar el final de carrera, yo lo coloco cerrado, ahí coloco el final de carrera, lo uno, lo declaro como final de carrera en esta parte, como rodillo en final de curso, y le coloco la marca A0, que es correspondiente de acuerdo al circuito. Lamentablemente, como el elemento ya es cerrado, cuando yo lo instale y el vástago lo va a estar accionando, inmediatamente el elemento, al dar a aceptar, se va a transformar en normalmente abierto.
Por lo tanto, ese error es muy frecuente. Entonces, de esta forma, si el vástago está accionando nuestro final de carrera, tenemos que pensar que está en la posición anterior. Eso implica que nosotros este final de carrera lo vamos a conectar como un elemento obturador, lo conecto, ¿cierto? Lo presiono 2 veces, le doy rodillo final de curso, le doy la marca A0, y como ya sabemos, A0 quiere indicar que en este caso el vástago está adentro, por lo tanto cuando yo coloque este final de carrera, el vástago inmediatamente lo va a accionar, y al accionarlo lo va a dejar en la otra posición contraria, o sea, en este caso de manera franqueador, tal cual como aparece, ¿cierto?, acá en lo que es el circuito. Luego de ello, ¿ya? Buscamos nuestro accionamiento, sabemos que se va a accionar por un pulsador, en este caso S1, damos la referencia y, ¿cierto?, luego de eso va a haber un contacto de K2, que lo colocamos ahí está, ¿cierto?, nuestro contacto de K2, lo designamos, este sabemos que es S1, ahí, y este contacto va a ser del relé, en este caso K2, de esa forma. Y después abajito, ¿cierto?, en la parte donde están los relés, coloco lo que es el relé, el cual necesita de positivo, necesita de negativo, y lo designo, ¿cierto?, con la designación K1. De esa forma, cuando la persona presione el pulsador, como A0 ya dijimos está presionado, y presionado quiere decir que está cerrado, ya permitirá la iniciación del relé. Como necesitamos que el relé quede con enclavamiento de forma paralela, generamos un circuito, ¿cierto?, el cual colocamos un obturador, el cual lo designamos K1, y el cual permitirá el enclavamiento de nuestro relé, y lo vamos a colocar inmediatamente debajo de lo que es S1, de esa forma. Adicionalmente, también colocamos otro contacto auxiliar de K1, el cual lo conectamos a positivo, ¿cierto?, arriba, lo conectamos ahí en este caso a positivo, lo designamos como K1, y este K1, ¿cierto?, va a permitir la energización de este solenoide que está acá. Por lo tanto, en la parte donde dice relés, busco, ¿cierto?, el relé, conecto positivo de esa manera, y en la otra parte lo conecto a negativo, y le doy la designación I1, ahí de esa forma. Ahora, nosotros necesitamos, de acuerdo a la explicación que hicimos anteriormente, de que cuando el vástago llegue completamente al final, se nos desactive nuestro solenoide de válvula. Y para poder desactivar este solenoide de válvula, tenemos que quitar el enclavamiento del relé. Por lo tanto, la única forma de quitar el enclavamiento de este relé es que este contacto franqueador del relé K2 se pueda abrir. Por lo tanto, como si vemos en el circuito, A1 está, cuando no está presionado. Fíjense que no tiene la flechita que tiene el A0, cuando no está presionado, en este caso está abierto, entonces nosotros utilizamos un contacto obturador, lo colocamos de esa manera acá, lo conectamos de esa forma, lo que es, ¿cierto?, la energía positiva, presiono 2 veces, lo declaro como un final de carrera, lo designo con A1, le doy a aceptar, y fíjense que el elemento sigue abierto. A diferencia del otro que pasaba a la posición contraria, este de acá sigue abierto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la instalación que tiene, el vástago no lo está accionando, a diferencia de A0 que sí lo está accionando. Y este final de carrera A1 va a energizar lo que es, en este caso, el relé K2, que va a permitir que se corte el enclavamiento, ¿cierto?, de lo que es el solenoide, y como ya sabemos, la válvula tiene retorno por muelle, va a provocar, ¿cierto?, que el vástago retroceda de forma inmediata. Por lo tanto, lo designo, ¿cierto?, con lo que es K2, ahí, aceptar. Si no queremos ver las lógicas y tantos números que aparecen en el circuito, me voy a la opción ver. Puedo sacar en este caso posiciones de conmutación, y ahí en este caso nos queda nuestro circuito. Por lo tanto, ahora nos quedaría solamente colocar en marcha. Una vez que ya tenemos listo, damos iniciar. Ahí sabemos, ¿cierto?, que el aceite viene de PAB y mantiene el vástago cerrado, por lo tanto inmediatamente la válvula limitadora de presión se abrió para mandar el aceite al depósito como un método de seguridad. Y cuando nosotros presionemos S1, vamos a permitir la energización de K1. Eso provocará que se enclave en primera instancia el relé, pero también energice I1. ¿Ya? De esa forma va a cambiar la válvula y va a pasar el aceite de P hacia A. Cuando el vástago llegue al final,
va a accionar A1, ¿cierto? Eso va a permitir que se energice lo que es el relé K2, y al energizar este relé K2, este contacto auxiliar que es de franqueador se va a abrir, va a cortar el enclavamiento a K1, por lo tanto I1 se va a quedar sin energía y por efecto del muelle la válvula va a volver a la posición anterior, por lo tanto va a conectar nuevamente P con B y así el aceite volverá a la cámara anular y el vástago va a retroceder. De esta manera. Vuelvo a repetir. Y ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro circuito electrohidráulico comandado, ¿cierto?, por finales de carrera, cumpliendo la lógica a más y en este caso a menos.